María Consuelo y Gonzalo, gracias por estar en Gente que hace cine, por haber aceptado la invitación un viernes a esta hora. Y quiero llevarlos para arrancar a un viaje en el tiempo. Muy bien. Muy bien, arranquemos con un viaje en el tiempo. Y es, primero, antes de Ley de Cine o algo así, ¿cuándo se conocieron ustedes? Pues cuando a mí me nombran ministra, en el año 2002, y me presentan a la enciclopedia de la legislación cultural que tenemos aquí al frente, que es Gonzalo Castellano. Y más o menos me dijeron, no peleé con él porque él siempre tiene razón. Entonces, ¿El hombre dónde estaba trabajando en ese momento? Él estaba asesorando en ese momento a Proimágenes de Movimiento, Ya. al fondo. Y yo lo conocí precisamente después de haber tenido el empalme con Claudia Triana, que ya voy a contar mi historia con Claudia Triana. Sí. Y conozco a Gonzalo y él muy rápidamente me explica cuál es el alcance de lo que venían trabajando y de la concertación que se había logrado. O sea, él viene y te tira una propuesta ya. ¿Lo conoces en relación concretamente con una idea de ley de cine? Claro, pero además como una persona, como un experto que había recorrido todo el camino de la legislación cultural colombiana, pero que además hablaba el idioma del Ministerio de Hacienda, que en ese momento eso era importantísimo, porque el hombre no solamente sabe legislación cultural, sino, y la armó prácticamente, él ha sido uno de los arquitectos de esa legislación cultural, sino que sabía cómo debíamos negociar con el Ministerio de Hacienda, que era el coco. Hacer ese, en términos de hoy, como ese Google Translate entre el lenguaje del arte y el lenguaje de lo posible de la política pública. Gonzalo, ¿coincide esa versión? ¿Cuál es tu versión de cómo la conoces a ella? Es mucho más profunda. Yo conozco a una mujer joven, inteligente, dispuesta, bella, que es una nueva ministra. Muy joven recibiendo el ministerio. Muy joven recibiendo el ministerio, con una voluntad, una capacidad, una mente llena de temas, de asuntos, y trabajamos varios temas en realidad. Además de cine, trabajamos otros que, a decir verdad, en el tiempo, pasado mucho tiempo, vienen a concretarse. Por ejemplo, patrimonio inmaterial. Nosotros nos sentamos, yo recuerdo mucho que en alguna de las sentadas en ese tiempo hablamos de la idea de ponerle a toda la cultura lo mismo que le habíamos hecho ya al cine para ese momento, y eso termina siendo lo que años después, en otros momentos, en otras oportunidades, en otros gobiernos, podemos hacer que es ese incentivo general para la cultura que no es que se copia, sino que toma una iniciativa maravillosa que había sido del cine y que es co-crea hoy, que está financiando buena parte de la cultura. Entonces, claro. ¿El año cuál es? Este año que estamos narrando en este momento. 2002. 2002. Entonces, en 2002, antecito de encontrarse ustedes dos, había una ley de cultura que está desempacada recientemente, un ministerio de cultura también creado recientemente, unos aires, digamos, como estatales nuevos también, un nuevo siglo. Te quiero preguntar, no sé si me salga del tema, pero en serio muy joven con esa responsabilidad. No, impresionante, es que cuando yo llego al ministerio, yo tenía 31 años, yo venía a trabajar en el distrito. Sí. En el Distrito Capital, había estado en el Jardín Botánico con Enrique Peñalosa, había estado en el Instituto para la Recreación y el Deporte con Antanas Mocus, en un mundo además de desafíos gerenciales muy diferentes, porque el distrito tiene mucha plata, tiene mucho presupuesto, entonces el desafío y el reto gerencial ahí es tener claro qué se va a hacer y ejecutar los programas, lograr las metas, o sea, es una carrera contra el tiempo, un sentido de la oportunidad. Me hacen este gran honor, el presidente Uribe, de nombrarme ministra de Cultura. Yo además estaba ya con el cargo más importante de mi vida en proceso, que era mi primer embarazo. Además. Estaba en proceso de ser mamá. Entonces yo digo, Dios mío, ¿esto qué fue? Todo el tiempo. Pero bueno, uno en la vida le toca todo el tiempo porque es cuando las oportunidades se dan. Y llego al ministerio a un planteamiento totalmente distinto. Un gran honor, un gran reconocimiento, muchos desafíos, pero cero plata. Entonces acá el reto no era ejecutar, sino ver cómo encontraba uno la posibilidad de incidir y generar procesos de largo plazo
siendo muy creativo, porque no era solamente qué se nos ocurre, sino qué ha sido exitoso, qué viene en proceso, de qué nos colgamos para poder llegar a tener un ministerio exitoso. Aquí acudo a tu sinceridad. Ajá. Y es, tú recibes del Ministerio de Cultura, pero en mente tenías alguna gestión relacionada con el cine o tenías idea de que se te iba a cruzar esa vuelta. El presidente Uribe fue muy claro desde el principio, dijo, yo quiero que usted le ponga el énfasis a 2 líneas. Sí. Al plan de lectura y bibliotecas, quiero que todos los municipios de Colombia queden dotados con una biblioteca y unos planes de lectura, y ahí eso es otra historia que echaremos en otro en otro momento, y a la música. Pero el cine no estaba ahí sobre la mesa. No estaba en la foto, el cine no estaba en la foto. Eso es importante. Pero ojo, yo me encontré con un hada madrina para efectos del cine. Y es que en el año 98, cuando yo había estado en el Jardín Botánico de Bogotá, una señora despampanante y arrolladora que se llama Claudia Triana de Vargas llegó a visitarme por una amiga común al Jardín Botánico. Y como ella en ese momento todavía tenía que garantizar los fondos para pagar la nómina aquí en Proimágenes. Proimágenes se había creado el año anterior, en el 97, estamos hablando del 98. Sin plata y sin recursos, sin claro, nada. no tenía. Y ella era una guerrera para garantizar la sostenibilidad de esto y para ver de dónde sacaba. Nos inventamos un foro, un encuentro de cine ambiental. Entonces, ahí conocí yo a Claudia. Cuando vengo ya en la reencarnación Ministerio de Cultura al Empalme, nuevamente Claudia presente. Y ella fue la que me dijo, ojo, que aquí hay un tema que le puede funcionar. Vale. Pilas con el cine, párele bolas al cuento que le tenemos que echar Gonzalo Castellanos y yo. Y ahí enseguida me enamoré. ¿Cuándo empiezas a trabajar en esto? ¿Y qué otros actores también, para darles el crédito, empiezan a conversar ahí para decir, oiga, metámonos ya con este nuevo ministerio a proponer una ley de cine? Yo desde niño, casi desde los 11 años. Claro, cinéfilo, en el Teatro Lux. O mucho antes. Yo soy hijo de familia de periodistas que hicieron televisión toda la vida, programas que fueron emblemáticos como Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y todo eso. Y desde los 9 años llevaba cámaras y caseteras y luces y en fin, y siempre viví en el mundo periodístico rodeado de actores, de directores, de gente. Pero la vida va cambiando, va tomando otras... Como dice Sam Shepard, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes para otra cosa. Así es que yo desde muy niño me volví un lector desaforado, ideologizado también, fui militante muy chiquito, pero luego me voy también muy pequeño, me voy para Europa, pues para escapar casi de todo esto. Luego termino casado a los 18 años, eso implica trabajo, implica tal, pero después pues un matrimonio que dura apenas unos días casi, no voy a durar mucho más. Tan corto el amor y tan largo el olvido. Todo lo que tiene que pasar para que haya una ley de cine, Dios mío. Un proceso de estudio muy grande. Y curiosamente yo termino involucrado, después de estudiar y de hacer algunas cosas, en el Ministerio de Hacienda. Había trabajado en Planación Nacional con José Antonio Campo y cuando él era ministro fuimos al Ministerio de Hacienda. Yo fui a los 28 años, 29 años, secretario general encargado del Ministerio de Hacienda y participaba de todo el modelo presupuestal, de tributario, en fin, en todo eso. Entonces tenía pelo sobre decir, además tenía cola cuando llegamos a hacer todo esto. Entonces, un día cuando cambia el gobierno, que es el cambio del gobierno Sampera Pastrana, que fue un cambio muy tenso, digamos, pues yo encuentro que ya no puedo estar más en el Ministerio de Hacienda y ocurre la circunstancia de este llamado a trabajar con Proimágenes. Y lo mismo, vengo y conozco a Claudia, octubre del año 98, realmente, y nos sentamos y ella me plantea lo que querían hacer, que era una cosa que pensaba Felipe Aljure y que también había pensado el ministro Ramiro Osorio, que había sido el ministro, pues el primer ministro de Cultura. Y entonces viene toda esta idea. Era como hablar con dementes, o sea, era una cosa absolutamente ininteligible desde el punto de vista económico. O sea, era, hagamos, hoy a Felipe Aljure, o sea, que una mente inmensa, pero que también tenía una cantidad de hilos y ríos y cosas que lo hacían muy difícil o muy retador, más bien. Y es ahí
para mí el trabajo fue hermoso porque Claudia me dice, recuerdo que nos reunimos, ella me miraba con alguna desconfianza y yo también, y al final me dice, bueno, nos casamos, y empezamos a hacer eso. Yo me paso a hacer una vida independiente desde ese momento y empezamos, año 98, a pensar ni siquiera todavía en una ley, sino en cómo solucionar eso que era una locura del cine, porque esto era una cosa llena de normas, de impuestos, de tributos, de cosas, pero no pasaba nada, no se hacía una película porque era un momento de una crisis espantosa, ya pues, se había cerrado Focini, la plata para ayudar a hacer películas era absolutamente precaria. Y un país no hemos parado de estar en guerra, pero en una... Claro, pero además con muchas necesidades, Mauro. Yo creo que ahí, y es importante como que le recordemos a los oyentes del podcast, ¿por qué la ley es tan transformadora, así como en un ABC? Porque le da herramientas para que el cine se pueda sostener, para que el cine financie el cine, a través de un fondo que se alimenta de una cuota que paga la gente cuando va a ver cualquier película. Cuando yo voy a ver La Mujer Maravilla, estoy aportándole al cine colombiano a través de una cuota que después Gonzalo va a explicar muy bien. Pero además que se tuvieran unos incentivos tributarios para que los privados le metieran la ficha al cine. Entonces, cuando a ti en un país de tantas necesidades fiscales, porque es que esa es la realidad, porque que a ti Canadá o Francia te diga vamos a tener tanto presupuesto para el cine cada año, pues es una discusión de a quién va y cómo se distribuye, pero aquí era de dónde iba a salir la plata. Entonces, precisamente lo que me transmiten a mí, Gonzalo y Claudia en ese momento es, mire que aquí está la varita mágica para que usted no tenga que sufrir por una asignación presupuestal año tras año para hacer películas, sino que esto tenga una sostenibilidad en el largo plazo y nos permita fortalecer la industria y hacer un proceso continuo y progresivo, que es lo que ha pasado y por eso ha sido exitoso. Y volviendo a la premisa con la que arrancaste este fragmento que dijiste, lo trascendental de una ley de cine es cómo uno convence a que esto se viabilice habiendo tantas otras necesidades, ¿no? Porque ¿por qué vamos a permitir que esto suceda para que estos del cine hagan algo, ¿no? En tu libro, Gonzalo, tú hablas de que se jala un poquito el tema de la Constitución, que también está muy joven, se jala, digamos, un país como con una mentalidad diferente, un país que ahora ya se entiende diverso, se entiende, lo de inclusión, digamos, es un término más nuevo, pero se entiende por lo menos diverso, desde la religión y desde la cultura, y dice, pues el Estado es responsable de garantizar el camino para que la memoria, la cultura, la expresión, las manifestaciones de una cantidad de territorios queden registradas, porque el cine es también memoria y también industria. Entonces, ¿cómo empezó esa traducción ya una vez se casan con Claudia y cómo es ese camino de ya varios años hasta que por fin es ley de cine? Así es, como comentábamos ahora, como te decía, también hacer todo esto fue como diseñar un milagro, realmente era un momento muy difícil. Me voy a hacer camisetas con tus frases, están muy buenas. Y nosotros tomamos en ese momento, que es toda una idea de Claudia, de Felipe, Ramiro, sí. Pero lo maravilloso de esto, que no es una coincidencia, es una voluntad, es que todo el mundo fue apostando a lo mismo. Entonces los ministros que llegaron, después estuvo Casas, después de Ramiro, estuvo Casas. Entonces lo que hacemos es crear una mesa con los antagonistas. O sea, es curioso, no había cine colombiano, no había industria, no había academias, no había estudiantes, porque lo que hay que decir es que esto no solamente es un soporte económico para hacer películas, no, esto es una construcción de la visión de sostenibilidad, que es personas, academias, gente, trabajo, industria, películas, pero también divulgación, pero también público. Total, es decir, sí. es todo un contexto muy grande. Entonces, nos sentamos con los antagonistas, ya digo, no había nada, pero los productores colombianos no se podían ver con los exhibidores. Y esta mesa es exactamente ese milagro. Esta mesa que es Proimágenes es que sienta a productores colombianos, a exhibidores, a distribuidores de películas internacionales. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos en jornadas, de verdad fue un trabajo maravilloso, ya llegó Silvia Maya, de directora de cinematografía, que fue importantísima. Importantísimo. Hoy la comisionada...
Silvia Maya, estoy Silvia confundiéndola Maya. con Silvia Silvia Chévere. fue Maya. directora de cinematografía. Directora de Claro. cinematografía. Bueno, y nos sentamos 8 horas diarias a pensar en todo esto. Pero hicimos además un trabajo de arqueología muy chévere, porque lo que hicimos, bueno, aquí, como este es un país de leyes, de leguleyos y de leyes y de Las normas. tenemos todas. Entonces todas. Aquí había legislación sobre el cine desde el año 1918 y luego en el año 42 López Pumarejo había dicho que había que hacer todo por el cine, como en México, como en Argentina, pero no sé, pues sí hizo todo. Le pusieron 40% de impuestos a la boleta, sí se hizo todo por el cine, que era un cine con 40% de impuestos. Entonces hacemos toda esa arqueología, empezamos a solucionar unas cosas y en esa mesa traemos una propuesta, que ese es lo que dice María Consuelo, es una idea de verdad que sale... Es de un virtuosismo Sí, impresionante. Parece porque fácil, pero no fue fácil. no, pero porque- fue- lo más impresionante es que era posible que no tuviera enemigos. O sea, a nosotros inclusive nos demandaron la ley después, pero era por otras razones. Pero cuando uno logra alinear incentivos y lograr que todo el mundo gane con el resultado final, es exitoso, porque no hay enemigos que te pongan palos en las ruedas en el camino. Y fue lo que ellos, de una manera milagrosa, yo sí creo que eso tiene que ser así de ese nivel de exageración, lograron. Entonces, pues, cuando yo llego ya estaba el producto diseñado. Lo más difícil, que era la concertación al interior del sector de cinematografía. Ya lo habían caminado. Ya estaba listo. O sea, esto que acaba de contar Gonzalo, cuando tú llegas, ya había No, pasado. ya la concertación ya estaba hecha. Y yo tengo además que darle a todo el mundo el crédito, porque es que cuando cada persona hace lo que le toca bien hecho, es que los equipos son exitosos. O sea, uno no se puede andar atribuyendo y robando el crédito ajeno. No, ellos lo pensaron. Felipe fue un cerebro, Felipe Aljure, que estuvo ahí diseñando. Silvia volvió la cosa masticable y contable para el resto de la gente. La guerrera que seguía en los 42 kilómetros y le ponían otros 42 que no paraba era Claudia. Y Gonzalo además logra ponerle a esto el lenguaje jurídico para garantizar, después de esa arqueología, que todo el mundo se alineara en los incentivos. Es que fue una cosa muy bien pensada. Entonces, cuando yo llego, ya la ley estaba armadita. Y entiendo que mi rol, que además fue una oportunidad hermosa haber tenido ese rol, porque me lo encontré, lo tengo que decir así de sencillo, y lo entendí gracias a que ellos me lo explicaron muy bien rápidamente, era ser la vocera de eso al interior del gobierno, porque es que tú lo que no puedes es pasar una ley que implica incentivos tributarios sin la aquiescencia del ministro de Hacienda, pero tienes además que lograr que te pongan en el orden del día, y el que negocia el orden del día es el ministro del Interior. Y necesitas que en el Consejo de Ministros el presidente diga sí, va a la ley de cine y la dice la ministra. Métenos en esa escena, pintemos la escena. No, claro. Y ahí estás solo tú. No, o sea, en un Consejo de Ministros, ¿quién está? ¿Los ministros del presidente? Los ministros, el presidente, y uno se tiene que defender, además con la conciencia de que ministro de Cultura es igual de ministro al ministro de Hacienda y al ministro de Defensa. Si tú no te comes ese cuento, no negocias nada y no logras nada. Entonces... Pues esa es la maravilla y la llegada de María Consuelo. Ella muy modestamente dice, no, yo ya encontré, no. Al contrario, eso es primeras líneas, segundas líneas. Es una complejidad porque ella realmente le da toda esa vida, todo ese empuje, toda esa disputa, todo ese soporte. O sea, se lo tiene que creer y tienes que estar convencido. Entonces, llegamos al Consejo de Ministros y el presidente Uribe, a quien nunca se le da el crédito, pero hay que dárselo también, porque la ley tiene su firma. La ley tiene su firma. Y él, con ese capital político tan grande que tenía en ese momento, dice, listo, se va en el orden del día, prioridad a la ley de cine. Y de hecho, una persona que injustamente tampoco nunca se le reconoce fue al ministro en ese entonces que firmó la ley, que fue Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla, que después pasó a la historia por el tema de la reforma tributaria y de la explosión, el estallido social, firmó la ley de cine y estuvo de acuerdo, pero además los decretos reglamentarios que hicieron que esto pasara
porque yo escuchaba en el capítulo 1 cuando Cristina decía, es que yo creo que yo en el 2003, en el 2004, o sea, la ley pasa en el 2003, en julio, pero uno tiene que armar la carpintería jurídica para que los decretos empiecen a funcionar y arranque el recaudo para que efectivamente haya una bolsa de plata que podamos distribuir en estímulos, si no, el sector no lo iba a entender. Y esto fluía porque todo el mundo hacía la tarea. Tuvimos, por ejemplo, en el Congreso, 2 ponentes fantásticas. María Isabel Mejía Marulanda en la Cámara, que siempre fue vocera de la cultura, y la doctora Leonor Serrano de Camargo, que en Senado también defendió. Y un parlamentario que murió hace poquito, que fue Telésforo Pedraza. Telésforo Pedraza era el congresista por excelencia de la cultura y nos defendía y nos ayudaba. Es curioso, los parlamentarios fueron muy pudorosos con eso, nuestras discusiones con ellos siempre estuvieron muy abiertos, no intentaron, a decir verdad, como en general no lo hacían antes con los proyectos de legislaciones culturales. Realmente ellos tenían frente a esto mucho respeto, como mucho pudor, y ayudaban muchísimo. Hoy las discusiones están siendo mucho más difíciles, digamos, para hacer un proyecto cualquiera, como el de música. Bueno, el de música va bien, pero hay otros que se enredan un poco. El de música va bastante bien, es verdad. Pero entonces, así fue. Carrasquilla al final nos torturó un poquito porque esto tiene abogados, ya digo, leguleyos, economistas, que dicen que esto que no se podía reemplazar el impuesto, que sí se podía hacer. Y un ejército, además. Nosotros íbamos con Gonzalo. Gonzalo y yo. Y es que lo que me parece importante de esta conversación es eso, ¿no? Porque imagino que hay uno que otro oyente que está asumiendo posiciones políticas, y esto no se trata de eso, sino se trata de cómo hoy una ley que existe y de la cual nos beneficiamos una cantidad de personas. Yo menciono en el capítulo 1 que este podcast también es gracias a eso. Total. ¿Sí? Porque no podríamos estar hablando de tanto cine colombiano, yo no tendría tanto contenido y tantas personas con quien hablar si no hubiera un mercado para que esas personas trabajaran e hicieran cine. Y es lo que no sabemos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, es como un embudo, ¿no? Viene una cantidad de gente y después la posta queda contigo. Y defiéndete allá como se pueda. Patas y manos. Hay algo ahí en lo que estás diciendo, digamos que en ese asunto de las posiciones ideológicas, inclusive aquí nos encontramos así. Nosotros, yo creo que teníamos unas posiciones ideológicas muy distintas. Hay una maravilla que muchas veces no se dice, la ley de cine, esa ley de cine no es únicamente unos instrumentos económicos, tiene 2 instrumentos económicos muy importantes que ya María Consuelo los ha comentado: el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que fue quitarle una plata que se iba a los municipios y se gastaba en corrupción. Lo que hicimos fue recuperarla para el cine y armar un fondo. Y de los impuestos, que normalmente los empresarios y mucha gente sabe cómo no pagar impuestos, cómo evadir o cómo eludir impuestos o cómo simplemente no pagarlos, pues lo que hicimos fue, oiga, si usted tiene que pagar impuestos, mejor venga, inteligentemente meta esa plata aquí en cine, métala en cine colombiano, va a sonar su nombre, su marca, usted va a ser un tipo que le sirve a la cultura, que apoya a la cultura, no va a intervenir, ojo, no va a intervenir nunca en los contenidos. Esa es la clave de esto, porque eso no es mecenazgo. Entonces, el que aporta no interviene en el contenido y tal. Pero al lado de esos instrumentos lo que viene es una serie de medidas que, ojo, son una serie de medidas, de posibilidades. Exactamente, si uno lo pusiera ideológicamente hablando, sería la ley, digamos, de mayor intervención que uno pudiera imaginar. ¿Y por qué? Porque esta ley la armamos no sobre la industria, no es para hacer plata, no es para producir solamente, sino sobre el patrimonio, sobre la noción de diversidad, sobre la noción de participación. Por eso es que esta plata no la decide el gobierno. Esa es la maravilla también, no es el gobierno el que dice en dónde pongo la plata, no, la pone la sociedad civil. O sea, si hay un modelo participativo. Impresionante. Y además, ese instrumento que también venía, que es el Consejo de las Artes para la Cinematografía, que venía de la Ley de Cultura, logra tener una instancia decisoria importante, porque es que no es que se discuta sin presupuesto. Aquí la discusión tiene que ser para ver a quién se le asignan los recursos. Entonces ya la ley de cine nos dice 70-30 en producción y en otras actividades para el fomento de la cinematografía en Colombia.
Pero ¿cómo se distribuye esa plata? Que en el año 2023 el presupuesto son 37.000 millones de pesos, o sea, no es poca cosa. Ahí se sienta un representante de los productores, un representante de los directores, un representante de los exhibidores, 2 delegados del ministro de Cultura, los técnicos, los maestros, en fin, hay una multiplicidad de voces que hace que el interés común sea lo que se beneficie. Y adicionalmente, nunca el gobierno de turno, y eso empezó en el gobierno que firmó la ley de cine, tuvo capacidad de vetar o de premiar o de canalizar ningún contenido. Claro, no ahí nunca jamás, ha habido censura, jamás. nunca ha habido un escándalo, nunca han dicho a mí no me... Entre otras cosas porque también diseñamos desde el principio que fueran jurados neutrales, internacionales, los que nos dijeran qué proyectos se beneficiaban. Entonces, yo sí creo que ha sido un modelo de participación, de diversidad, pero además de alianzas público-privadas, si uno lo ve en el sentido amplio, porque es que en plata, en lo que lleva la ley en 20 años, entre incentivos tributarios y fondo de cine, han sido beneficiados con cerca de 700.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de mucha plata movilizada para un sector que se traduce en empleos, en formación, en películas colombianas en los festivales. En premios internacionales. En premios internacionales, en una gente que se pelean hoy en día en los distintos formatos y en las distintas plataformas. Los colombianos hoy en día tienen un know-how y un goodwill que claramente es respetado, producto de de mucho más tiempo, pero de 20 años de consolidación de la ley de cine, que pudo poner a todo el mundo en la misma mesa alrededor de un interés común a trabajar en una visión compartida. Gonzalo, sale la ley. Y entonces, listo, es como cuando uno se casa. Bueno, ¿y ahorita qué? Y empieza Cristo a Y ahorita se empieza. ¿Cómo fueron? Tú dices, ok, listo, hasta aquí llegué, o continúas trabajando. ¿Cómo ves, estando dentro o desde la distancia, esos primeros proyectos que tú ves, esta vaina funciona? Esto no... Como cuando uno hace la fórmula de cálculo estructural y otra cosa es ver la casa que no se cae. ¿Cómo fue eso para ti? Exactamente, como la cima es el punto más próximo al precipicio. Entonces, pues tenemos ley, y lo que pasa en un país como este, y en América Latina en general, es que se hacen las leyes y luego no está la plata, luego no están las reglamentaciones. Sí. Pues esa tarea es la tarea muy juiciosa que hacemos desde el Ministerio de María Consuelo, y se continúa en todos. Y es bueno, esto hay que meterle segunda y tercera inmediatamente. Claro. Entonces, inmediatamente teníamos todo un programa de divulgación. O sea, si hay alguien que entienda hoy de incentivos y de fondos y de tal, el que mejor lo cuenta no es el ministro de Hacienda, son los productores cinematográficos colombianos, porque se lo saben a la perfección. Entonces, hacemos un trabajo de divulgación enorme. El trabajo de planeación, de organización que hace Claudia Triana en Proimágenes para empezar a manejar todo esto. Hacemos todo un trabajo de reglamentación juiciosísimo. Hacemos un trabajo de defensa, porque esto tuvo enemigos, es curioso. Y Mocus presentó 2 demandas contra la ley de cine, diciendo que era una plata para ricos, para productores de cine. Nuestra defensa es toda la contraria. No, esto no es una plata para ricos. Esta es una plata para la sociedad colombiana, es una plata que le arrebatamos a la corrupción, es una plata para el patrimonio, es una plata para la democracia, es una plata para la construcción de convivencia, de resolución pacífica de conflictos. Claro. Y adicionalmente, hacemos un modelo, que también es la maravilla, no solamente es que hay más películas, no, es que las salas pasan de 300 pantallas a 1.200 pantallas. Es que las academias pasan de 4 academias audiovisuales a muchos 60 muchos espacios para estudiar. Sí. Es que el trabajo, la formación, entonces todo eso se va haciendo a partir de una serie de líneas que tiene esa legislación de cine. Tanto así que luego viene un trabajo que viene para mí, un trabajo además maravilloso, de lo mejor que me ha pasado en la vida, y es que América Latina empieza a buscar, o sea, República Dominicana, Chile, Ecuador, Exacto, Perú, quería Bolivia. Preguntarte sobre eso. ¿Esta ley es ejemplo a nivel latinoamericano? Totalmente, absolutamente ejemplo, y copiada en algunos casos, mal copiada o bien copiada, eso no es mal copiada, bien copiada en algunos casos por algunos países, pero hay que decir algo.
todos podrían tener lo mismo y resulta que no lo tienen porque copiar es facilísimo, lo pueden hacer. Entonces uno se va, trabaja, pero nunca está esa voluntad política, esa voluntad política y la otra cosa que de un gobierno, de un congreso y yo que creo le saca que tuvimos una gran fortuna y fue 4 años de continuidad en donde David Melo, que fue la persona que yo nombré, también se sentó ahí a ser el espejo del Fondo Proimágenes. El primer director de cinematografía. El primer director de la ley. O sea, había por supuesto... Con ley andando. Con ley andando, y él es el que... Él es mi socio al interior del ministerio para sacar... Bueno, todo el ministerio le caminó a esto, eso hay que decirlo, pero David se apersona de poner... a caminar la criatura, pero adicionalmente que hagamos las sesiones. Entonces empezamos a imaginarnos, bueno, pero a esto le tenemos que dar además toda la divulgación de alguna manera aspiracional para que no sigamos pobreteándonos en el sector, porque era un sector muy lastimero. Y entonces las historias eran, no, me tocó vender mi casa y llevo 10 años haciendo la película porque no tengo con qué, y empeñé la licuadora, y empeñé la olla pitadora, y ya el actor creció y era una historia de un niño. O sea, pero todas eran así, ¿sí o no? Y entonces... necesitábamos como darle autoestima también al centro. Entonces dijimos, bueno, empecemos a entregar los estímulos en los tapetes rojos. Hagamos nuestros propios tapetes rojos aquí en Colombia. No solamente para las premiers, sino en los festivales de cine. Entonces adoptamos, por ejemplo, que cuando se divulgaba el portafolio de estímulos, no íbamos a decir que eran 60 milloncitos para esto y milloncitos. No, vamos a hablar de toda la plata, que hay 6.000 millones para todo el año, y lo anunciamos en el Festival de Cine de Cartagena, en el centro de convenciones, y nos ponemos bien divinos todos para echar el cuento, porque nos lo teníamos que creer, y vernos con autoestima, con sentido además de la responsabilidad de la toma de decisiones que se daba ahí. Entonces, recuerdo mucho que fuimos a Santa Fe de Antioquia, a un festival de Santa Fe de Antioquia, con Víctor Gaviria, a lanzar y a discutir el tema de si la exhibición iba a tener estímulos o no. Entonces estaban los exhibidores y a veces como que resucitaba un poquito esa confrontación al interior del consejo, pero al final todo se lograba conjurar por el interés general. ¿Estuviste metido en los ajustes que ha tenido la ley? Todo. ¿Has estado metido en todo esto? Hecho todo. ¿Cuál es? Es un padre responsable. El segundo no lo paso, el abandonaste. tercer paso, sí. Ha sido pues un apostolado ya alrededor de esto, porque ha sido verlo crecer con socios tan maravillosos como el que María Consuelo acaba de mencionar, que es David Melo, por ejemplo, un tipo... pero absolutamente entregado, apasionado, impecable, digamos, en su trabajo. Claudia, tanta gente que se ha ido conjuntando para hacer todo esto posible. Ha sido, digamos, todo ese acompañamiento. Pero el gobierno ve entonces que esto está buenísimo, ahora mejorémoslo, hacemos la segunda versión, que es la del año 2012, donde creamos un fondo, que también toda América Latina ahora lo quiere, que ya es un fondo, para que vengan a filmar a Colombia. Entonces, lo que nos pasa con la ley de cine en términos de películas es que entre 1915, que es la primera película colombiana, drama del 15 de octubre, en donde sacaron a los asesinos de Uribe, a Galarza y Carvajal para que actuaran, de lo que queda apenas un fotograma, si acaso, no queda prácticamente nada de esa película. Hasta el año 2003 hubo 270 películas, 275 películas de largometraje. En este periodo ya hemos superado las 500 películas de largometraje, ya estamos llegando al límite de las al número de 500. Sin sumar las anteriores, solamente en el periodo. Sin sumar. En todo el periodo 2003 acá. Pero ha habido 500, casi 600 cortometrajes. Porque ahí es donde viene, por ejemplo, lo que señalo de las potestades de intervención. O sea, logramos hacer que las salas de cine, con ese poder, eso es, digamos, el sector poderoso del cine desde el punto de vista económico, pues logramos hacer que las salas, con unos ajustes desde el incentivo mismo, que tiene una aritmética, una economía para no afectar, ese es lo otro, no afectar a nadie, mejorar a todo el mundo. Entonces, las salas crecen, las películas crecen, los distribuidores crecen, en fin. Entonces, cortos, van más de 500 cortos colombianos, que es la escuela del cine, claro. Esa producción iniciática. Entonces, viene todo esto y decía, ahí hay medidas de intervención importantes, o sea,
ha habido momentos de tensión en donde ha tocado decirle a los exhibidores, bueno, las reglas son estas, no son las que usted quiera poner, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la sociedad, con derechos de acceso, de conocimiento de la sociedad colombiana. Luego, usted que tiene una infraestructura no puede abusar de ella, usted tiene que ponerla al servicio. Y la maravilla también es que la maravilla, creo que he dicho muchas veces, no es la maravilla, es una muy buena, una muy buena herramienta que en este momento requiere varios ajustes. O sea, es un momento en el que hay que tomar otras medidas para otro momento, para un cine que corrió su frontera, que no es solamente teatrical, sino que tiene otra serie de escenarios y de ventanas y de maneras de hacerlo. Cuando se hace el ajuste no teníamos estas otras pantallas. Exactamente, entonces hay que hacer unos ajustes. Se hizo un tercer paso que también lo sacamos adelante en un momento con David Melo, exactamente, cuando era viceministro de Cultura, que es el tercer paso, que es ese modelo CINAS, para que películas extranjeras vengan a Colombia a contratar servicios 100% colombianos. Han venido 70 y pico de proyectos. En toda la historia de Colombia habían venido al país a hacerse filmando en Colombia cerca de 3 proyectos. La Misión, El amor en los tiempos del cólera, La Misión y Quemada, que es la película famosa con Marlon Brando que se hizo en Colombia, a quien le decomisaron un tigrillo cuando salía de Colombia y lo tuvieron retenido por estarse dando un tigrillo. Bueno, está eso. Estamos en un momento excelente, pero un momento excelente que también tiene sus cicatrices, ¿no? Que las películas de cine colombiano, las 58 de este año, tienen 2 millones de espectadores, lo que quiere decir 3% de todo. De 4.000 espectadores por película. Era algo lógico, pero hay que trabajar en ello. Bueno, hay muchas cosas que podemos seguir comentando. Voy a dejar ahí por ahora para que comentemos el futuro. Chévere el tema de los ajustes. Yo quería preguntarte, María Consuelo, cómo, claro, tú sí te fuiste del Ministerio de Cultura e hiciste una carrera en otros escenarios, pero hoy ¿cómo ves eso? Hoy ¿cómo ves ese efecto? Porque de alguna manera dices, oiga, me estoy viendo esta película como espectadora. ¿Nombra alguna que te haya llamado la atención maravillosamente? No, aquí estaba recordando además las películas que vi como consejera o presidiendo el consejo: Rosario Tijeras, Los viajes del viento, Pájaros de verano, Satanás, Perro come perro, Chocó, Monos recientemente. Claro. O sea, entonces hoy dices, esta vaina se pudo hacer gracias a que pasó esta vuelta. Claro, pero me parece, a ver, como en conclusión, no habiéndome quedado en el sector cultural, porque yo pues he seguido pasando y viviendo otras experiencias en otros sectores, creo sin duda que es un modelo exitoso de política pública. Y es un modelo exitoso que debe ser un caso de estudio y de ejemplo en muchos otros sectores. ¿Por qué? Porque, insisto, se produjo una concertación virtuosa que garantizó que se alinearan los incentivos para que todo el mundo gane, para que nadie pierda. Y eso funciona en cualquier sector, en el sector de la paz, en el sector educativo, en cualquier proyecto y propósito que tú tengas, en la medida en que todos los que pueden hacer algo y actúan en una cadena, se alineen hacia un objetivo común después de concertar y de conversar muchísimo, porque fueron horas también de trabajo, pues eso se logra y es un caso de éxito. La Ley de Cine de Colombia es un caso de éxito para mostrar en cualquier parte del mundo. O sea, pasar de 3 estrenos en el 2003 a más de 60 en el 2023, el que no me diga que eso es un caso de éxito es porque no ha entendido la matemática básica. Pero adicionalmente, ¿qué veo hoy? Que 20 años nos permitieron saldar la deuda con la producción, o sea, con la oferta. Por supuesto hay cosas que corregir, seguramente hay cosas que mejorar y para eso está el consejo, además para que ajuste tuerquitas y maneje y de pronto los estímulos sean más grandes o más pequeños o se haga un énfasis en una parte o en la otra. Pero creo que desde la demanda, claro, o sea, el consumo, los espectadores, tenemos que trabajar en esa deuda. Tenemos que leer ese lenguaje que nos están transmitiendo desde la producción de cine. Hay todavía una brecha. Y hay una brecha de pronto porque no nos han
entendido, o sea, ya si me paro del otro lado como espectadora, de pronto no recibo lo que yo espero o porque no lo sé leer bien, y de pronto ahí está el tema de formación de públicos, o porque no hay una sintonía entre lo que se está haciendo y lo que la gente quiere ver, no sé, o porque tal vez tenemos que promocionarlo más y meternos en las nuevas tecnologías también y en unos formatos más cortos. No sé, también ahí se puede hacer mucha investigación, pero desde este lado, desde los espectadores, hay todavía una brecha muy grande, porque entre otras cosas los necesitamos para la sostenibilidad. Buenísimo. La ecuación para que siga funcionando a futuro y sea sostenible es que se vea lo que se produce. Y que este fondo siga creciendo, porque si no, no se produce más. Me imagino que si hay alguien que se debe haber pensado cómo solucionar la ecuación, debe ser vos. Yo aquí esta pregunta se la hago a muchas personas, a productores, a directores. La gran pregunta es, mira que hace unos años, o sea, ¿cuánto tuvo la estrategia del Caracol? 1 millón y pico, no sé qué, pero eran otras épocas, era la época donde uno hacía fila. O sea, yo me acuerdo, Caleño, bueno, toda esa referencia caleña, Teatro San Fernando, yo hice fila para ver E.T. 3 cuadras, no. Pero también para la estrategia del Caracol, ya no en Cali, pero hice fila. Esos tiempos pasaron. Incluso los tiempos de Dago con sus 1.000.000 o con sus 800.000. Ahora entonces uno está diciendo, tú dices 4.000 espectadores. Hace poco hablé con una productora y me decía, yo en este momento me siento bien con que las 6 funciones que logramos programar en la Cinemateca hayan estado sold out. Y ese es el gran éxito, pero si sumas son 6 por 2, 12, o sea, si sumas y restas. Sí, exacto. Para referencia cinematográfica, estamos hablando de cientos. Sí. Y la gente como, ¡ey! Llené 6 salas. Claro, ahorita vienen otras, pero tuve en Netflix tantos reproducciones. Claro, no, y el tiempo libre de la gente tiene mucha más competencia. Estamos en la economía del tiempo, ¿no? En cómo nosotros entre comillas, le robamos el tiempo de una pantalla o de un scroll down infinito, que es en el que estamos ahora. Me imagino que eso también tiene que ser empujado por nuevos ejercicios legislativos y nuevos ajustes. ¿Dos o 3 cosas que tú creas? 2 o 3 chivas casi, porque buenísimo. Realmente ahorita vamos a avanzar yo creo que afortunadamente pues, se va a recuperar un tiempo, para no seguir haciendo referencias ya como en busca del tiempo perdido, pero realmente se va a recuperar un tiempo en una administración del Ministerio de Cultura que está muy esperanzadora, digamos, para el sector en este momento. Entonces, va a haber un trabajo frente a la Ley de Cultura que no era tan alentador hace 6 meses, digamos, cuando nos decían que estaban reformando la Ley de Cultura, daba mucho miedo, alrededor de qué estaría pasando. Entonces, sí va a haber una modificación, y hace rato hemos venido pensando y dando vueltas, y sí hay unas ideas. Yo creo que hay varias ideas como para contar. Más o menos. ¿Qué se puedan contar? Cosas que se pueden contar. Por ejemplo, somos la 3ª mayor industria audiovisual de América Latina. ¿Ya no la 4ª? Estamos entre las 4. Ahí nos disputamos, porque como ahora, por ejemplo, con todo el otro modelo de incentivo para producciones que no son solamente cinematográficas, esto se amplió fuertemente. Entonces, digamos, mirando la cadena de valor, públicos, escuelas, dinero, recursos, fondos, en fin, somos 3ª o 4ª, ahí vamos. Pero hay salas de cine en 52 municipios del país, o sea, hay salas de cine. Ahora, ¿realmente valdría hoy la pena hacer salas de cine? O sea, hacer salas de cine para cine colombiano. Tal vez no. Hay que mirar otro tipo de infraestructuras. Entonces, vamos a pensar en un trabajo en infraestructuras con incentivos fuertes para infraestructuras, que los puede haber, que los hubo, que se perdieron, pero infraestructuras culturales para los municipios de Colombia. Es decir, acá se habla de los territorios, de esto, de aquello. Hay salas de cine en 52 municipios, hay librerías en menos de 30 municipios de Colombia, hay una librería, hay librerías. Entonces, trabajar en infraestructuras culturales, multimodales, que tengan espacios para la exhibición. En espacios donde haya de todo. Ahí importantísimo el tema de la renovación urbana. Exactamente. De los centros históricos, del patrimonio cultural material, porque es que entonces si uno logra
generar un incentivo para que se construya en el marco de renovación urbana y además perderle el miedo a los distintos usos. O sea, perderle el miedo a que haya un uso comercial, un uso de salud y un uso cultural también. Claro. El diálogo entre renovación urbana e infraestructuras y equipamientos culturales. Entonces, eso va a ser un tema que va a ayudar mucho a los espacios de exhibición, de divulgación, que no los hay, realmente no los hay. Otro asunto es, hay que mejorar. Ahora sí, la caída de la industria en el mundo sí va a tocar a Colombia fuertemente. O sea, hubo una especie de boom, se gastaron muchos recursos haciendo grandes producciones y la verdad es que sí hay una cierta crisis que va a impactar al FDC. Entonces, vamos a trabajar para que... Esto es muy chévere porque es como que vamos a darle la vuelta a todo esto y entonces... De las producciones internacionales que vienen, que se hacen con incentivos nacionales, hay una parte que se queda para financiar el sistema, que es un 5% de lo que reciben en el incentivo. Pues vamos a hacer que parte de eso ayude a financiar el FDC. El fondo. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, es decir, para producir películas colombianas, pero para todos los procesos relacionados con la cinematografía, que son el público, la formación. O sea, que el fondo no solamente reciba la cuota, sino que empiece a recibir ingresos por otro lado. Por otro lado, de las películas extranjeras, básicamente, que vienen a Colombia. Por otro lado, el problema del público, que no es solo el público, es el acceso ciudadano a los contenidos culturales. Es un país con 42% de índice de pobreza, pues tiene un problema de acceso a la cultura, una brecha de acceso muy grande. Entonces, vamos a trabajar en un modelo de incentivo al acceso, que es una especie de subsidio a la demanda. A la demanda, exactamente. O sea, la gente en edad post-secundaria, los muchachos de 14 a 28 años, realmente quieren cultura, quieren ir a teatro, quieren libro, quieren ir a cine. Quieren hacer música. Pero no lo tienen. Entonces, no tienen con qué porque no están trabajando, porque no están en producción laboral. Entonces, pues hay que hacer, se ha hecho mucho por la oferta, en efecto, por la producción, por la realización, se han hecho varias cosas, pero hay que trabajar ahora por el acceso, por ese subsidio exactamente a la demanda a ciertos segmentos de población. Entonces, va a haber... ¿Y algo con plataformas? Porque esos números de plataforma no llegan al fondo. Plataformas es algo que empezamos a mover desde hace casi 2 años, en un momento, en el momento de la pandemia, quizás antes ya estábamos hablando, en el momento de pandemia hubo una iniciativa incluso. Es más, en el plan de desarrollo pasado quedó como un germen de tocar a las plataformas. Ahora, como esto no se trata de crear enemigos, uno se crea, ¿cómo un gobierno se crea enemigos? Pues poniendo impuestos. Entonces, si se pone impuestos a ese... Además, las plataformas, Colombia no es el mercado más grande del mundo, ¿no? Colombia es un mercado marginal también. Es importante... Es marginal, yo no diría que es tan importante, es más marginal. Esto es una suma de cosas. Entonces, si acá les ponen impuestos y decimos, no, es que venga, le ponemos tantos impuestos para financiar al cine colombiano, pues nos fregamos. Entonces, vamos a hacer un modelo exactamente bajo las mismas premisas, y es no dañarle a nadie su actividad, pero tomar de lo que paga por su actividad. O sea, la construcción de todo esto también ha sido la visión de la cultura le devuelve a la cultura lo que ella genera, también. O sea, ya no nos vayamos con el sombrero a pedir plata, a rogar plata del presupuesto, que nunca hay tanta, nunca la hay, nunca hay dinero de inversión suficiente, nunca, en un país con estas dificultades. Entonces, pues es retomar un poco parte de lo que ellos ya están pagando y están generando, por una cuestión fundamental, es que la cultura... Estos sectores, la vida cultural, la producción cultural, desarrolla derechos humanos. Y
y son derechos culturales, que es también todo nuestro montaje es a partir de eso. Cuando se trata de derechos culturales, hay unas premisas especiales en esta constitución democrática que es la de Colombia, y es que se pueden hacer unas tipologías de rentas. Con toda esa lógica fue que construimos todos estos instrumentos. Se pueden hacer cosas especiales, rentas de destinación específica, contribuciones para fiscales, intervenciones en la actividad económica de los particulares. Entonces, es un modelo, es un momento en el que inteligentemente se pueden tomar acciones legislativas, administrativas de gobierno para que esto funcione. Yo quisiera ahí apuntar una cosita desde la filosofía también, y eso obviamente tiene que ser una reflexión que hagan los mismos creadores, y es no quedarnos, primero no tenerle un prejuicio a lo comercial. Yo creo que parte de el cambio que hubo acá de mentalidad con la ley de cine es, usted además debe llevar gente a las salas para que el fondo en el futuro le pueda seguir dando plata de estímulo. O sea, no le tengamos miedo a hacer industria. Somos industria cultural, hay mucho que hay que salvaguardar, que proteger, es nuestra identidad la que está en juego, es nuestra capacidad de contar historias, pero no le tengamos miedo a lo comercial. A veces es como estigmatizado, si tienen más de tantos espectadores porque es una banalidad. No, yo creo que no necesariamente uno debe generar un prejuicio con lo que es exitoso en taquilla. Algo puede ser absolutamente curado y un contenido completamente prime y un contenido completamente exquisito desde lo artístico, desde la belleza, y tener éxito también en taquilla. Claro, creo que sí. hay que quitarse ese prejuicio. Y la otra cosa es, celebremos también la alegría. Yo entiendo que nuestras historias muchas veces generan muchísimo dolor, y desde ahí también tenemos que reconocernos porque esa es parte de nuestra memoria, pero que ese no sea el único relato que existe en el cine colombiano. También queremos contar historias optimistas, historias alegres, historias que la gente quiera parecerse a lo que al final le pasa a ese protagonista. No sé, creo que también debemos perderle el miedo a ser banalizados, porque a veces sencillamente se ve como entretenimiento. No es solamente entretenimiento, Pero mira, es nuestra capacidad de tener un lenguaje propio y de contar nuestras propias historias, que también hay historias felices. Pero mira que creo que también ahí tenemos que hacer un esfuerzo fuerte por dar a conocer todas estas 50 y pico de películas que se hacen al año, y hay una diversidad impresionante en el escenario, digamos, como en el inconsciente colectivo de la gente. Está el tema de que solo hacemos el cine colombiano, es o uno o el otro, o full, como lo llama Dago García, lo llama cine para grandes públicos, no lo llama cine comercial, o cines absolutamente contemplativos y de autor, o que solamente las temáticas tienen que ver con violencia y conflicto, y resulta que si uno hace la estadística, hay de todo, hay cine de género, hay entretenimiento. Lo que pasa es que pues necesitamos conocer mucho más. Yo me siento aquí privilegiado porque hablo con la gente que está haciendo y me doy cuenta de eso, y quisiera hacer mucho más para que la gente se dé cuenta de la variedad que ya en este momento hay. Se nos va acabando el tiempo. Se nos acabó. Yo les agradezco muchísimo el espacio como para que haya quedado registrado en conversación un momento importante para la historia del cine colombiano, pero también que hayan existido pizcas de futuro que en algún momento corroboraremos con probablemente una nueva conversación que hagamos. Solo para terminar, les quiero proponer una cosa. Hagamos como si esto fuera un pastel y hagamos aquí un slice. Yo hago un ejercicio que se llama el apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie es... vienen los zombies. Estamos aquí al lado del Parque Nacional, vienen los zombies. Y sabemos que tenemos una ruta de escapatoria en algún momento, y podemos llevarnos en esta maleta. Estamos aquí en Proimágenes. Esto está siendo... Si no estás viendo esto en YouTube, imagínate que estamos en la sala de proyección de Proimágenes.
y estamos aquí, pero tenemos que salir rápido con una mochila con 5 películas. Yo me llevaría un par de afiches de los que están acá. Tú produciste varias películas, sí, que no te pregunté por eso, como qué era entonces ser beneficiario del fondo de alguna manera. Eso probar que servía. Exacto, claro. Sabes que me voy a producir un par de películas para ver si esta vaina sí funciona. Y claro, es muy probable que mañana yo les hago esa pregunta y diga, debí haber metido una más. Pero por la razón que sea, hoy, por favor, los que están escuchando esto hasta este minuto, no se vayan a sentir ofendidos con ellos porque no les escogieron su película. Simplemente pero además, en este momento por alguna razón. Como dicen en el Consejo y en el Congreso, ¿hay que explicar el voto o no? Si quieres. Pero si tuvieran que llevar 5 o menos, no importa, a ese apocalipsis, porque al otro lado de la montaña, donde se va a crear una nueva civilización, esas películas que vamos a sumar van a ser importantes para decir, mire, si usted que no conoce cine colombiano, después de este apocalipsis, tengamos estas aquí como para volver a arrancar, ¿cuáles arrancarían? ¿Cuáles escogerían? ¿Quién se le mide? Hagamos una y una para que sea más fácil. Bueno. A ver, María Consuelo. Pájaros de verano. Listo, Pájaros de verano. Yo, ojo, va a empezar a explicar el voto. Unas de atrás y unas de adelante. Sí, claro. La primera que me llevaría es La gente de la Universal de atrás. Claro, que es antes de la ley, claro que sí. Sin ley. Sí, sin ley. Yo les dije en general, pero está chévere. Bueno, listo, vale. Listo. Estrategia del Caracol. Estrategia del Caracol, que esa es, sí, es antes, ¿verdad? Sí, antes. Eso era Focine y también había otra cosa y otro... Focine, como se hicieron con Focine. Full Focine, listo. Y también yo llevaría otra copia de la Estrategia del Caracol. Listo, perfecto. Pero no, tienes oportunidad de que sea una diferente. Pero sí, lo mejor para compartir, llevaría Cóndores no entierran todo. Uf, maravilloso. Listo, perfecto. Llevamos 2 y 2. Muy bien. Satanás. Okay. Yo llevaría una de las películas que de verdad de esta generación, de esta temporada, me parece de las más bellas, que se llama Retratos en un mar de mentiras. En un mar de mentiras. De Gaviria, no recuerdo. de Carlos Gaviria. Sí. Retratos en un mar de mentiras. ¿Tú? Sumas y restas. Aquí ya llevas 4. Ya, Sí, no, llevo 4. 3. No, ya Llevas 4. ¿Tu cuarta? Reyes del Viento. Reyes de Los Reyes del Mundo. Los Reyes del Mundo Reyes del Mundo reciente. Sí. Además, también por lo que marca la importancia de su premio internacional, sí, ¿no? Listo. Van 4 y nos queda... Como ya tú te la llevas, entonces yo me llevo Monos. Monos, perfecto. ¿Y tú? Otra película que me encanta... Bueno, me llevaría una de las que yo produje. Bueno, claro que sí. Me llevaría... La sangre y la lluvia. De Jorge Navas. Claro que sí. Bueno, y mira que aquí en esta selección ha habido varias de los comienzos de esa ley. Les regalo una más. Los zombies algo les pasó y no han llegado. Una más. La serpiente. El abrazo de la serpiente. Gonzalo. Me acabo de enredar en esta última película, pero hay otra película que me encanta, que es Apocalipsur. Buenísimo. Apocalipsur me encanta. Pero llevaría a alguien más, no una película, sino a alguien más. Llevaría, si fuera posible, a María Consuelo Araujo, sí, y a Claudia Triana para que sacaran adelante la posibilidad en ese escenario de hacer otra cosa que reviviera todo. Qué buena solución, no solo con películas, sino con personas, porque el cine se hace con personas y las personas conversan, y la premisa de este podcast es que aprendemos de cine conversando. Y si en algún momento alguien que está escuchando esto y quiere recabar los orígenes, porque el cine no solo son películas, sino son las personas que lo han hecho posible, pues esta conversación funciona muy bien. María Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Qué alegría haber estado aquí, Gonza. Gracias. Encantado, María Consuelo. Placer enorme recordar todo esto. Claro que y sí. vivirlo. Vivirlo sobre todo.